Bueno, gracias, hermanos. Espero que me puedan escuchar bien, que no haya ningún problema en cuanto al sonido, pero ni la imagen. Hermanos, de nuevo, gracias por su invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en estas reuniones. Cada vez que me invitan, pues me siento halagado, ¿verdad?, de que pueda servirles en algo. Hermanos, en esta ocasión, jóvenes, la meditación se titula Confiando en las promesas de Dios. Dios, hermanos, cumple sus promesas en todo momento. Y momentos como el que estamos viviendo, momentos de crisis, es importante recordar que la confianza en las promesas de Dios es el fundamento, es el ancla, es el punto de apoyo, hermanos, que nos va a sacar adelante. Y no solamente en estos momentos como este, sino esto es para el resto de nuestra vida, porque más en un futuro seguiremos teniendo problemas o crisis, no únicamente como estas globales, sino a veces familiares, a veces personales, a veces más temporales. Entonces, siempre será importante la confianza en las promesas de nuestro Dios. Dios promete, jóvenes, fíjense, Dios promete porque Él es proveedor. Es algo que nunca debemos de olvidar. Él es el proveedor. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba al monte Moria a sacrificar a su hijo Isaac? Su hijo le dice y le pregunta, papá, ya llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo para el sacrificio, pero el cordero, ¿dónde está? Y entonces Abraham le contesta a su hijo, Dios se proveerá. Es decir, Él provee. La palabra proveer significa ver adelante. ¿Qué significaba eso, hermanos jóvenes? Significaba que mientras Abraham e Isaac van en el camino al monte Moria, Dios en ese momento ya estaba en el monte Moria, trabajando para que todo quedase bien. Abraham no lleva un cordero, pero Dios ya está en el monte Moria proveyendo para un cordero. Eso es proveer, que Dios se adelanta al futuro y trabaja aunque yo aún no lo vea. Por eso las promesas de Dios se pueden cumplir y se cumplen. Eso fue lo que hizo Dios, por ejemplo, con el pueblo judío. Cuando el pueblo judío va por el desierto, mientras el pueblo judío peregrina por el desierto, Dios ya está en Canaán, trabajando para que cuando llegue el pueblo judío a Canaán encuentre las puertas abiertas. Dice la palabra del Señor que Dios ya en Canaán estaba trabajando, estaba diezmando a los pueblos cananeos para que entrando al pueblo judío encontrase pueblos cananeos ya debilitados. Así es como Dios provee. Hermanos, nosotros no podemos vivir ni en el pasado ni en el futuro. El ser humano vive solamente en el presente. Yo no puedo vivir en el pasado. Bueno, cuando decimos este hombre vive en el pasado, significa que se acuerda mucho del pasado y quedó anclado a algún evento pasado, pero no puede vivir en el pasado. Tampoco puedo vivir en el futuro. El ser humano vive solamente en el presente. Quiero que sepan una cosa. Dios ya está trabajando el 2021. Yo no sé qué me espera el 2021, pero Dios ya lo sabe. Y Dios ya está en mi futuro. Y está proveyendo, está trabajando para mi futuro, para que cuando yo llegue al 2021, encontré ya las puertas abiertas, hermano. Así es Dios. Por lo tanto, es importante, puedes recordar que debemos confiar en las promesas de Dios. ¿Qué pasa, hermanos jóvenes, cuando se nos olvida e inmersos en algún problema, inmersos en alguna situación, en alguna crisis, nos olvidamos de las promesas de Dios y no confiamos en sus promesas? Y empezamos a querer confiar más en mis recursos que en las promesas de Dios. Esto, hermanos, a Dios no le agrada. Es cierto, hermanos, que nosotros debemos de proveernos de recursos, pero mi confianza está en el Señor, en sus promesas, independientemente de los recursos que hoy yo tenga para mi futuro. La confianza debe estar en las promesas de mi Señor y que Él provee. ¿Qué pasa en el corazón de Dios cuando Él detecta que en nuestro corazón no confiamos en sus promesas? Hermanos, ¿qué pasa cuando tú le prometes algo a alguien y la persona no te cree? Imagínate, tienes tu novia, tú le prometes que la amas y ella dice, no te creo. Y tú dices seriamente, no te creo. Y tú dices, pero que te estoy prometiendo que te amo y te prometo que voy a ser fiel y te prometo no sé qué tantas cosas. Y tu novia te dice, no, no te creo. Es una herida a tu corazón, ¿verdad? Que prometer algo a alguien y que la persona no te lo crea.
Imagínate cuando en nuestro corazón Dios detecta que no creemos en sus promesas y que dudamos. Y que como dudamos de Él, dudamos de Él, entonces empiezo a creer más en mis recursos. No es malo tener recursos. El problema está cuando empiezo a dudar de Dios y a creer más en mis recursos. Miren, quiero que rápidamente estos minutos lo dediquemos a recordar una historia bíblica muy importante que viene al caso por lo que estamos mirando. Quiero que rápidamente nos vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 24. Lo voy a leer, si alguien no tiene su mano la Biblia o no encuentra el pasaje, yo lo voy a leer, usted nada más apúntelo y después lo puede leer todo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, y quiero leer del verso 1 al verso 10. Dice de la siguiente manera, dice, volvió a encenderse la ley de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Fíjese, el verso 3 dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo que ve mi señor el rey, más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Geser. Dice, después fueron a Galad y a la tierra baja de Odí y de ahí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron pues luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebeos y los cananeos y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Verso 8 dice, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses. Fíjese, 9 meses levantando el censo. Al cabo de 9 meses y 20 días. Dice, y Jobab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron, fíjese, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado el pueblo, dice, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Hasta ahí la lectura. ¿Qué hizo David? Dice, bueno, el libro de Crónicas también narra este evento y dice que Satanás indujo a David a censar el pueblo. David quiso saber cuántos soldados tenía. Y dice la historia que vimos que cuando David tiene eso en su mente, él dice, yo quiero saber con cuántos soldados cuento, o sea, cuáles son mis recursos. Yo necesito saber cuántos soldados tengo en mi mano por si acaso hay una guerra. ¿Cuántos soldados tengo? Y dice la Biblia que su general, Joab, le decía, Señor, pero ¿para qué quieres eso? No necesitas un censo. No necesitas saber cuántos soldados tienes. Pero David insistió y Joab pues, no pudo convencer al rey de que no censara al pueblo. Y entonces, cuando ya David obtiene el resultado, dice, regresa a Joab de hacer el censo y le dice, mira, señor, traigo ya lo que tú pediste. Tú querías saber con cuántos soldados cuentas. Y mira, de Judá son 800,000 y de Israel son 500,000. Ese es tu ejército. Fíjense, hermanos, si sumamos en total 800,000 más 500,000, sucede que, fíjense, David tenía un ejército de 1,300,000 soldados. 1,300,000 soldados. Y cuando David escucha que él tiene un ejército de 1,300,000 soldados, se arrepiente de haber hecho el censo. Y le dolió en su corazón y dice, Señor, Jehová, perdóname. Actué neciamente, he pecado, no debí contar los soldados que tengo. Perdóname, Jehová, te he ofendido.
tenía 1,300,000 soldados. ¿Por qué David se arrepintió? ¿Por qué dijo, Señor, perdóname, no debí haber hecho esto? ¿Saben por qué? Porque tener un ejército de 1,300,000 soldados en aquel tiempo era algo súper recontra y fabuloso. Era un ejército, hermanos, fuera de la realidad. Los reyes de aquel tiempo, hermanos, sus ejércitos no se contaban con tanto número. Un rey se sentía satisfecho y poderoso si tenía un ejército de 150,000 soldados. 300,000 soldados era muchísimo, hermanos, exagerado. David tenía 1,300,000. Y David se da cuenta que él cometió un error. Y dice, ¿para qué los conté? Debí confiar en quién, en Jehová. No necesitaba contar cuántos soldados tengo. Por eso Jobab le decía, Señor, ¿para qué los quieres contar? Y David se dio cuenta que él ofendió a Dios en su corazón. Es más, ¿saben qué? David ni siquiera estaba en guerra. ¿Cuál era su temor? Y aun cuando hubiese estado en guerra, David tenía que confiar en las promesas de Dios. El error de David, hermanos, no fue tener 1,300,000 soldados. Eso no era su error. Qué bueno que tenía esa cantidad. El error fue querer contarlos para estar seguro y no confió en la protección de Dios. Y él lo entiende y por eso dice, Señor, perdóname. Dios le pudo haber dicho a David, David, que no me conoces, que yo estoy contigo, que debes confiar en que yo te voy a proteger pase lo que pase. Quizá lo que le pasó a David es que para este entonces, hermanos jóvenes, David estaba muy viejito. Y quizá él pensaba, ya estoy muy viejito y cualquiera me puede derrotar. Y pensando en esto, él quiso contar sus soldados y se olvidó de que tenía que confiar en el Señor, en sus promesas. Dios pudo haberle dicho a David, David, ¿que no has leído mi historia? ¿Que no oíste que yo protejo mi pueblo? ¿Que no has leído la peregrinación por el desierto? ¿Que no has leído que a mi pueblo le di agua en el desierto con una roca? De una roca salió agua, que eso no es suficiente para que tú confíes en mí. ¿Que no has leído que en el desierto les di pan del cielo todos los días? Cayó maná y nunca tuvieron hambre, no tuvieron ni sed ni hambre porque todos los días caía maná del cielo. ¿Que no has leído que un día mi pueblo tuvo hambre de carne y les di codornices, carne fina? No les di carne de puerco, de res, no, codornices para que satisfacieran su hambre de carne. No es suficiente eso, David, para que tú confíes en que estoy contigo y en mis promesas. ¿Por qué tenés que contar tus soldados? No es pecado tener 1,300,000. Tu error fue que no confiaste en mi palabra y tenés que saber cuántos tienes. ¿Qué no leíste, David, la historia que en el desierto a mi pueblo lo cobijé con una nube para que el sol no los quemara? Y en la noche una columna de fuego para darles calor. Diría Dios, David, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Qué no has leído a Gedeón, la historia de Gedeón? Que los de Medián se levantaron contra el pueblo judío, contra mi pueblo, y yo los protegí. Dice la Biblia ahí, cuando narra la historia de Gedeón, dice que los medianitas se fueron contra el pueblo judío como langostas, o sea, eran muchísimas, no del número, pero dice como langostas cubrían la tierra cuando venían contra el pueblo judío. Y dice que el pueblo judío en aquella ocasión, dice, tenían que huir y vivían en cuevas. Dice, y no han leído cómo lo libré de ese pueblo tan formidable. Y no han leído que con 300 hombres los vencí. 300 contra un ejército poderosísimo y 300 hombres me bastaron para vencer a ese pueblo de los medianitas, con 300 hombres, y no han leído cómo iban armados. ¿Saben cuáles eran las armas? Le diría Dios a David. Llevaban, en lugar de armas, lanzas, cuchillos, espada, jabalina, dice, llevaban una tea ardiendo, una mecha, llevaban un cántaro y llevaban trompetas. Entonces, más que soldados, parecían mariachis ahí con trompetas. Dice, eran 300 contra un ejército poderoso.
y con 300 les di la victoria. David, que no lo ha leído, que yo he prometido estar contigo y proteger a mi pueblo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste que contar a los soldados? Ya sabes que son 1.300.000, ¿y eso de qué te sirve ahora? David dice, Señor, perdóname, yo no quise ofenderte. Y le pudo mucho a David en su corazón. Diría Dios a David, es más, ¿qué no te consta que a ti te he protegido? ¿No te acuerdas que cuando eras un jovencito, casi un adolescente, Saúl el rey te persiguió con todo su ejército? Y tú eres un jovencito, y David y Saúl era el rey, y te echó encima todo su ejército, y yo te protegí. ¿No te acuerdas? Que andando solo en el desierto te protegí con 400 hombres, puro desahuciado social. Lea la Biblia, dice que eran puros resentidos, pero con 400 hombres te protegí de todo mal. Y Saúl nunca te pudo hacer daño. Eras un jovencito. Acuérdate, David, he estado contigo. Y es más, acuérdate, hace poco, diría, no te protegí siendo ya muy viejito, no te protegí contra tu hijo Absalón. Él se levantó y te quería matar. Y yo te protegí. Y te di la victoria. Y diría, ¿qué no te acuerdas que hace poco, cuando peleaban contra los filisteos, un gigantote se fue contra ti, pero tú ya estás viejito y no pudieras vencerlo y ese gigante te iba a matar? Y Abisaí, un soldado, fue y mató al gigante. Entonces, ¿cuál es el problema, David? Debes confiar en mis promesas. El problema no es que tengas 1.300.000 soldados. El problema fue que tú querías confiar en eso y no en mis promesas. Diría Dios, porque si ustedes leen el capítulo anterior, diría Dios, mira, ¿qué no sabes que tú tienes un ejército sin que lo cuentes? Un ejército maravilloso. ¿Saben qué tenía David, hermanos? Él no necesitaba contar cuántos soldados tenía. Dice la Biblia, en el capítulo anterior, dice que David tenía 30 soldados que eran el comando más poderoso, esos 30 soldados que hoy ya los quisiera Donald Trump o un presidente así de alguna nación poderosa, ya los quisiera como guardias personales. 30 soldados que eran formidables. Cuando yo leo esto, yo me acuerdo de las películas que hemos visto así de héroes mitológicos, ¿verdad? De Conan el Bárbaro, esos personajes allá supuestamente de la prehistoria, ¿no? Eran 30 soldados, pero formidables, eran de David. Con esos 30 tenía, ¿para qué cuentas más? Dice la Biblia que uno de esos 30 soldados, él solito, con su espada, en un pleito, en un encuentro, mató a 300 enemigos, él solo. Uno solo contra 300 que les ganó, a todos los mató. Dice la Biblia que otro de esos 30 soldados, uno de ellos, dice, todo un día peleó contra sus enemigos. Y al finalizar la batalla, su mano se quedó trabada y no podían quitarle la espada. Le decían, ya suelta, no pudo. La mano, dice la Biblia, se le quedó pegada, bueno, no pegada, más bien, se le trabó la mano en la espada y no la podía soltar, donde quedó trabada, donde todo el día se la pasó peleando y haciendo una matazón tremenda de enemigos. 30 soldados formidables. Pero los 30, escuchen bien, eran 30 soldados formidables, era como un escuadrón, ¿verdad? Fatal que tenía, letal que tenía David. De los 30 había 3, pero tremendos estos 3, tremendos, unos guerreros formidables que, vuelvo a repetir, ya lo quisiera hoy cualquier presidente de cualquier nación poderosa como guardaespaldas. Eran 3 soldados formidables. Es más, la Biblia en el capítulo anterior da los nombres de los 30 y de esos 3 soldados formidables. Esos 3 valientes sobresalientes de los 30 se llamaban José, Eleazar y Sama. Eran tremendos. Dice la Biblia que un día, cuando David tenía pleito contra los filisteos y los filisteos tenían tomado varios lugares, un día dijo David, ¿cómo tengo ganas de un vaso de agua del pozo X? Y sucede que ese pozo, el pozo de una noria, estaba tomado por los filisteos. Y cuando estos 3 formidables soldados escuchan que David el rey dice,
¿cómo se me antoja un vaso de agua del pozo aquel? ¿Saben qué hicieron estos hombres? Se fueron, no sé cómo lo hicieron, pero se metieron a la boca del león, agarraron un vaso con agua y se lo trajeron al rey. Y cuando el rey David ve el vaso de agua, dice, bueno, ¿y esto de dónde lo trajeron? Del pozo que tú querías. Pero ese pozo estaba tomado por los filisteos, pero ya fuimos, los burlamos y aquí está tu vaso de agua. Y dice la historia que David no quiso tomar ese vaso de agua porque dice, es que esto es algo que no me merezco. Hermanos, David lo tenía todo. 30 soldados formidables, 3 guerreros invencibles. ¿Por qué tener que contar los soldados? Y Dios le preguntaría, a ver, ¿de qué te sirve saber que tienes 1.300.000? Porque tú debiste confiar en mí, en mis promesas. Hermanos jóvenes, esto es una lección de vida para ustedes y para mí, y para todos nosotros y para ustedes los jóvenes. Es bueno tener recursos. Es bueno que en crisis como la que estamos pasando, ustedes digan, yo tengo recursos. La empresa, mi trabajo, no sé, recursos materiales que he ahorrado, es bueno. Pero es más importante que nuestra confianza esté en las promesas de Dios y que Él está con nosotros. Tengamos mucho, tengamos poco, no importa. Dios está con nosotros y Él ha prometido estar con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo. Es promesa del Señor. El apóstol Pablo se lo grabó en su mente y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé estar en la abundancia, así como en la estrechez. Sé tener mucho y sé tener poco. Y en todo, dice Pablo, soy feliz. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos jóvenes, esta es la lección de hoy. En la vida tendremos crisis, problemas. Pero independientemente de cuáles sean estos, hermanos jóvenes, e independientemente de los recursos que puedan ustedes tener, la importancia es confiar en las promesas de Dios. ¿Verdad? Es bueno tener una empresa o trabajar por una empresa poderosa, tener ahorros. Pero si mi confianza está ahí, ¿de qué me sirve? Si realmente no estoy confiando en el Señor. Miren, quiero terminar esta lección con la culminación de esta lectura. ¿Saben qué pasó? Cuando a David le dicen, tienes 1.300.000, dice, Señor, perdóname, no debí contarlos, discúlpame. Y dice, se angustia mucho. Y entonces Dios manda llamar a David. Ven para acá, David. A ver, ya sabes que tienes 1.300.000 soldados. ¿Para qué te van a servir si yo no estoy contigo? Y entonces, hermanos jóvenes, Dios le dice algo impresionante a, a David. Vamos a ver verso 11, la culminación de esta lección y de esta lectura. Dice, y por la mañana, cuando David estuvo levantado, vino palabra de Jehová, profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Fíjense, hermanos, jóvenes, fíjense, dijo Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Dice, bueno, vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me he enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Hasta ahí. Le dice Dios a David, ven para acá, David. A ver, ya sabes que tienes 1.300.000 soldados. Pero ahora mira, te voy a dar 3 opciones. Quiero que sepas para qué te sirven 1.300.000 soldados. ¿Sabes para qué te sirven? Para nada. Para nada. Te voy a dar 3 castigos. Escoge el que tú quieras. Y te vas a dar cuenta que 1.300.000 soldados no te sirven para nada si no confías en mí. 3 castigos. Escoge el que quieras. Primer castigo. 7 años de hambre con todo tu pueblo.
¿Quieres ese castigo? 7 años de sequía, terrible sequía, y va a haber hambre. Eso es primer castigo, piénsalo. Segundo castigo, 3 meses en los cuales te van a perseguir tus enemigos y nadie te va a defender, ni 1.300.000 soldados. 3 meses de persecución, ya estás viejito, a ver cómo te va, 3 meses. Así es que escoge. Primer castigo, 7 años de hambre. Segundo castigo, 3 meses de persecución. Y tercer castigo, 3 días de peste. Para todo el pueblo, obviamente. Fíjense, peste, la palabra peste en la Biblia, en el Antiguo Testamento, implicaba pandemias, epidemias. ¿Qué escoges? 7 años de sequía y de hambre, 3 meses de persecución, de guerra y nadie te va a salvar, o 3 días de epidemia en todo tu pueblo. Y dice David, Señor, perdóname, yo no quería hacer esto. Escoge una, para que sepas y te des cuenta para qué te sirven 1.300.000 soldados. Para nada. Dice David, Señor, pero ¿cuál escojo? La que tú digas, pero escoge una, no hay de otra. Y dice David, 7 años de sequía, no, Señor, 7 es muchísimo, no, no. 3 meses perseguidos, acosados por los enemigos, no, tampoco. Ya estoy viejito, ¿qué voy a hacer? Dice David, bueno, pues 3 días de peste, 3 días de epidemia, pues 3 días de epidemia. Vete, van. Dice la palabra del Señor que apenas iba el primer día y ya iban como 70,000 muertos en el pueblo judío. Yo no sé qué peste sería, vómito, diarrea, fiebre, calentura, pero llevan 70,000 muertos. Y la epidemia no lleva todavía a Jerusalén, pero al rey ya le llegaban noticias. Llevan 70,000 muertos en el primer día. Y cuando la peste, la epidemia empieza a llegar a Jerusalén, David se asusta, Señor, y entonces David dice, Señor, perdóname, yo no quise hacer esto. La respuesta de Dios sería, aquí tienes, ¿para qué te sirven 1.300.000 soldados? Para nada, si tú no confías en mis promesas. Traduzcamos eso, jóvenes, a los recursos de hoy. Traduce 1.300.000 soldados por 1.300.000 pesos. Alguien que en el banco diga, pues es que yo tengo 1.300.000 pesos. Con eso salgo de esta pandemia. A ver, ¿sabes qué dice Dios? Te voy a enseñar para qué te sirven 1.300.000 pesos si no confías en mí. No te sirven para nada. La importancia, hermanos jóvenes, de confiar en las promesas de Dios. Otra vez, el error de David no fue tener 1.300.000 soldados, no, ese no era el error. El error no es que trabajes en una buena empresa solvente o que tengas en el banco 1.300.000 pesos. El error puede ser cuando confiamos en eso y nos olvidamos que nuestra confianza, el fundamento, está en que confío en las promesas de mi Señor. Jóvenes, que Dios les dé sabiduría a todos. Me digo jóvenes porque ustedes son jóvenes, ¿verdad? Pero está a los viejos también, que Dios nos dé sabiduría. Imagínate que en este momento Dios analice mi corazón y analizando mi corazón, que me diga, a ver, ven para acá, Chuy Amaya. Confías tú mucho en tus recursos y te olvidas de confiar en mí. Mira, te voy a dar 3 castigos, el coges el que tú quieras. Dice, Señor, no, por favor, ya mejor ahí para, no. Y que me dijera el Señor, mira, ¿qué escoges? 3 años sin trabajo. A ver qué pasa con la empresa que tú confías, a ver qué pasa con los ahorros que tienes. Te garantizo, diría el Señor, 3 años de sin trabajo, a los 5 meses sin trabajo, y vas a acabar cantando los camiones. Bueno, con todo respeto para los que cantan en camiones. Y para que veas para qué te sirven tus recursos. ¿Qué quieres? ¿3 años sin trabajo? ¿Quieres 3 años de enfermedad de tu familia? ¿Se va a enfermar tu esposa, tus hijos, tu familia? ¿O quieres 3 años de problemas morales, donde todo te salga mal? Donde a tu esposa todo le salga mal y a tus hijos todo mal, para que veas para qué te sirven tus recursos si no confías en mí. Hermanos, dice la palabra de Dios que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Aprendamos en cabeza ajena, aprendamos en David. David se arrepiente y dice, Señor, discúlpame, no debe haber hecho eso. Y cuando yo le da las 3 opciones, a ver, David, ¿qué quieres? ¿Sequía
persecución o peste. Dice David, Señor, estoy muy angustiado, escoge una. Y David pensando que la peste iba a ser la más suavecita, cuando viene la peste se da cuenta que fue algo espantoso. David se arrepiente y Dios le perdona. Pero ¿para qué vivir esas cosas, hermanos jóvenes? Estamos a tiempo y están muy a tiempo ustedes. Aprendamos la lección. Confiar en las promesas de Dios es básico, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual y para salir adelante en todas las crisis. Cuando uno aprende a confiar en las promesas de Dios, viene la calma, viene la tranquilidad. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es bueno que lo aprendan desde ahora, lección de vida. Ahora que son jóvenes, para que esto gobierne su vida. Y así podamos o puedan vivir en paz, en armonía con Dios, sabiendo que al que ama a Dios, todo es para su bien. Hermanos jóvenes, que Dios les bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan de estar con ustedes. Y espero que esta pequeña reflexión pues haya sido de interés para todos. Gracias, hermanos jóvenes, son muy amables. Me siento muy contento de estar con ustedes y que me tomen en cuenta. Gracias.